Bien, estamos entonces, esta semana anterior falleció en Rusia Mikhail Gorbachev. Merece un punto y aparte este líder eh, ruso, porque fue de alguna manera el artífice bueno, de dos cosas. La primera es la disolución de la Unión de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. El Imperio Soviético fue el artífice de esta disolución, pero también porque fue, de alguna manera, una persona que dejó un legado para el mundo de transformación. Era imposible para estos años de, eh, eh, del enfrentamiento entre las dos superpotencias, Occidente y Oriente, divididas por la cortina de hierro. Era imposible continuar en esas condiciones para el mundo. Y bueno, mal que bien, más bien que mal diría, fue la persona que dio un alivio y un respiro pasajero para el mundo en los años 80. Siempre estábamos, para todos quienes estamos pues en estas edades, vivíamos al borde, como en una espada de Damocles, ¿cierto? Pendientes siempre de quién iba a apretar primero el botón nuclear. La amenaza permanente y constante era esa. Nada se movía en el mundo si no era entonces a través y bajo esa premisa. ¿Quién iba qué iba a afectar a quién? Y en esa medida entonces a dónde íbamos a llegar y cómo se iba a ver enfrentado posteriormente a esa situación el mundo. Todos los conflictos que se desarrollaron a lo largo y ancho del mundo durante el siglo XX hasta finales fueron producto de ese enfrentamiento entre las dos superpotencias. Mikhail Gorbachev fue la persona que, después de recibirle pues a Konstantin Chernenko, y Chernenko anterior a Yuri Andropov, y Yuri Andropov a Leonid Brezhnev, todos líderes en su momento, los primeros ministros de su país, líderes del PQS, llamado Partido Comunista de la Unión Soviética, le entregaron. Y este señor, ante una situación calamitosa, realmente economía estancada, la maquinaria militar pues ya como medio obsoleta, y de ajustar el reciente, en esos años 80, el reciente fracaso total de la intervención militar de la Unión Soviética en Afganistán. Ese fue todo comparado, donde quieran ustedes leer y mirar textos, comparativamente hablando, esto, Afganistán fue para la Unión Soviética lo que Vietnam para Estados Unidos. Un fracaso absoluto, y tener que salir entonces arrastrando tras de sí el enorme peso de la derrota. Mikhail Gorbachev entonces vio un imperio totalmente en decadencia. Mm, mm, Pregonaban que el decadente era Occidente, y resulta que la decadencia estaba en sus propios territorios, en sus propias esferas de poder. Entonces, allí toma la decisión muy valiente de replantear y de reformar lo que parecía que no se podía mover. Y le apostó a dos conceptos. Uno, perestroika, apertura. Y entonces la apertura, abrir la Unión Soviética a nuevos mercados y abrirla a nuevas formas de poder, a nuevos partidos, a nuevas visiones del mundo, por un lado. Y glasnost, en términos de transparencia, y qué significaba simple y sencillamente que el aparato de poder del Partido Comunista se había convertido en una maquinaria absolutamente anacrónica, con momias y una élite, una oligarquía enquistada en el poder soviético, que lo que había hecho entonces era establecer una absoluta decadencia de esto. Entonces, su intervención de Mikhail Gorbachev, sus decisiones, definitivamente son claves para la historia de la humanidad, y eso no lo podemos olvidar, y es por lo menos de agradecer. Quitó la mano
del botón nuclear y Occidente se quedó completamente en ese momento anonadado. Después fue la euforia total, porque al menos se atrevieron a reconocer en ese momento que había habido un claro ganador en esta contienda de la Guerra Fría. El claro ganador fue Occidente. Y por lo tanto, entonces, en ese momento había una trilogía de personajes, digamos, como manejando los hilos del mundo, y creo que fueron bastante, incidieron mucho en esas decisiones. Estaba pues Ronald Reagan en Estados Unidos, presidente, estaba Margaret Thatcher en Inglaterra, y estaba Juan Pablo II en la parte pues del Vaticano, y Juan Pablo II es de origen polaco. Entonces él, digamos que empezó a entrar y a mover y a fomentar las revueltas internas para que el país empezara a cambiar. Polonia se enloqueció completamente en esos años. Lech Walesa, el líder sindical, para exigir más libertades en su país. Finalmente lo logró y lograron entonces elecciones y lograron hacer retroceder de alguna manera el poder soviético. Entonces, como les digo, Afganistán por un lado, y luego las revueltas de Polonia completamente. Y luego empiezan a caer entonces algunas de esas dictaduras que habían permanecido durante tantos años en estos países de su órbita. Estaba Albania, Ceausescu, estaba Rumania, cae. Estaba, por ejemplo, Checoslovaquia, que termina dividiéndose en la República Checa y en Eslovaquia. Estaba de producto de esa, digamos, se llamó un término muy difícil de asumir, desmembración de la Unión Soviética, y aparecen entonces unas nuevas guerras en la república de los Urales, en unas guerras internas terribles, fratricidas. Recuerdo Grozny quedó destrozada y destruida por la artillería soviética. Estuvo Osetia, con sus movimientos separatistas, Kirguistán también muy a la deriva, y todas ellas repúblicas exsoviéticas, se llamaban, eran 17 repúblicas. Y hubo en Europa, hubo otro movimiento con el fallecimiento en los años 81, 82 de Josip Broz Tito, que era el líder de la antigua Yugoslavia, como se llama. Y esa antigua Yugoslavia, esto, con la muerte de Tito, empieza el proceso entonces, bosnios, croatas, serbobosnios, musulmanes, minorías, y empieza una guerra completamente fratricida para terminar en lo que hoy en día pues son 7, 8 repúblicas: Macedonia, Bosnia-Herzegovina, eh, em, eh, se me escapan los otros nombres, de Croacia, em, de todas estas repúblicas, y entonces hacen estos cambios. Entonces, como les digo, Mikhail Gorbachev, no, hay que reconocerlo para que darle el valor que se merece. Después de Gorbachev, llega al poder en unas elecciones Boris Yeltsin, y Boris Yeltsin culpa a Gorbachev de la caída de la Unión Soviética. Entonces el mundo soviético, el mundo de estas repúblicas se divide prácticamente en dos: en los que apoyan estos cambios que emprendió este señor, y los que dicen que lo que hizo fue es propiciar el peor desastre geopolítico para Rusia. Con la desintegración de la Unión Soviética, él quedó condenado casi que al ostracismo. Nunca volvió a aparecer. Él ganó el Nobel en 1990, el Nobel de la Paz, imagínense, ¿cierto? Porque pues allí se establecieron las bases para lo que es el mundo como lo conocemos hoy. Es que no podía seguir el mundo bajo la premisa de la destrucción mutua asegurada, en término en inglés MAD, Mutually Assured Destruction, que buscaba era como vender una espada de Damocles para todo lo que se moviera en el mundo.
No, los soviéticos estaban asfixiados completamente. Ese relato, esa historia única de la visión de soviética del Partido Comunista no iba más y el mundo entonces definitivamente fue lo que cambió. Entonces los valores democráticos, todo esto de partidos, de oposición, de diferencias, de minorías, de reconocer otras posibilidades de mover y de mirar el mundo, que no los veía, nunca lo relató la Unión, el Partido Comunista, tuvieron que empezar a abrirlo y tuvieron que darle una nueva oportunidad. Todo propiciado por este señor Mikhail Gorbachev. La perestroika y la apertura pues casi que terminaron ahí. La economía sí se revitalizó, los espacios, los partidos políticos, prisioneros políticos, mecanismos democráticos, esa omnipotencia del partido de PQs, todo eso quedaron en el pasado, porque pues esto en Rusia es un país demasiado nacionalista. Basta con recordar que hace un siglo el poder que perfectamente pudo haber estado en manos de Kerensky, que era el líder nato para establecer cambios democráticos, mm, lo expulsaron y asumió el poder uno de línea dura que era en este caso Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. Y Kerensky lo exiliaron en Estados Unidos y nunca más volvió a participar, quedar ahí pues como condenado a la tristeza de ver lo que se convirtió en su país. Entonces, el mundo, le agradecemos de alguna forma la Guerra Fría y esa guerra perpetua y esa disyuntiva entre Oriente y Occidente. mm, Esto se lo debemos en gran parte a la valentía que tuvo este señor Gorbachev. Ahí queda entonces, estamos en nuevos autoritarismos, nuevas formas, pero ya no, el mundo es más multipolar y no es ya esa visión Occidente-Oriente que fue la que primó durante los años 50, 60, 70, 80, 90 inclusive del siglo pasado y para darle paso a una nueva forma. Estamos viviendo otras cosas, tenemos otros líderes, tenemos otros modos de ver el mundo, pero en medio de todo es una posibilidad y esa posibilidad que estamos acercándonos hoy otra vez más cerca de apretar botones nucleares, por lo menos este señor nos dio un respiro y nos dio la posibilidad de ofrecer unas nuevas alternativas para el mundo. Esto que ustedes ven acá es el fin de una era y el comienzo de una nueva era. Esto a Mikhail Gorbachev, reitero, hay que agradecérselo. Muchísimas gracias.